¿Se acuerdan del extraño mundo de Jack? Realmente extraño que no respetaran la traducción del título en inglés, como lo hizo España. La pesadilla antes de Navidad. Pero fuera de eso, es una gran película de Halloween que mezcla el concepto de Navidad dentro de ella. Algo revolucionario para esas fechas, mezclar dos temas totalmente contrarios, que terminó saliendo muy bien. Así que en este video nos pasaremos completamente su juego. Y al final te darás cuenta si en verdad lo recordabas o no. El juego de Oogie's Revenge es una especie de secuela de la película, ya que la historia continúa después de los eventos del film original. Jack Skellington regresa a Halloween Town y descubre que Oogie Boogie ha vuelto para tomar el control. Es gracioso, ya que yo le decía Jack Skeleton cuando era niño, o sea, de esqueleto. El juego tiene mecánicas similares a los títulos como Devil May Cry, con acción en tercera persona y combate basado en combos, pero también incorpora muchos acertijos, lo que mantiene la esencia mágica y misteriosa de la película. Jack puede transformarse en dos nuevas formas, en el Rey Calabaza, donde usa fuego por ataques especiales, y Santa Jack, que puede lanzar regalos explosivos. Estas formas le ayudan a enfrentar diferentes enemigos y resolver puzzles. La música del juego incluye muchas de las canciones originales compuestas por Danny Elfman, pero remezcladas y con nuevas versiones adaptadas a la narrativa del juego. Pero la verdad, como no sé si tienen copyright, solo pondré canciones de fondo que no tengan letra. Ahí disculpen las molestias. Aunque gran parte del juego se desarrolla en Halloween Town, hay niveles en otros mundos festivos, siguiendo la temática que aparecen en la película original. El estilo visual del juego se mantiene fiel al diseño stop motion de Tim Burton, recreando el ambiente gótico y oscuro de la película. Existe otro juego para la Game Boy Advance llamado The Pumpkin King, que actúa como una precuela de la película, explicando el origen de la rivalidad entre Jack y Oogie Boogie. Ambos juegos expanden el universo de la película desde diferentes ángulos, así que empezamos la historia viendo la perspectiva del bosque de las festividades, donde cada árbol tiene una dimensión única que celebra un día festivo, y en este caso entramos dentro del árbol de calabaza, el cual es el universo de Halloween y donde se sitúa el juego. Dentro vemos que están de fiesta, ya que es el 31 de octubre. Se encuentran repartiendo premios, a lo que Jack les agradece a todos por ser el mejor Halloween del mundo. Pero dentro de él piensa que puede ser mejor y de alguna manera encontrar algo que haga que Halloween sea más horroroso. Así que se propone a salir a buscar inspiración para mejorar la celebración. Visita al Dr. Finkelstein y al contarle su idea le hace entrega del Soul Rover, una especie de arma que puede usar a placer para atacar o atraer objetos desde lejos. Esta nos permitirá luchar contra los secuaces de Oogie y resolver acertijos. Los niños que son fieles a Oogie Boogie escuchan esto y se disponen a traer de vuelta a su jefe. Jack, al regresar a su hogar, descubre que las cosas han cambiado drásticamente. Los habitantes están asustados y bajo el control de Oogie Boogie, quien ha regresado de la muerte para tomar el control de Halloween Town. Nos enfrentaremos a sus secuaces de esqueleto con nuestra arma, la cual nos permite dar unos tremendos latigazos. Es divertido ver que tenemos un contador de combos. Mientras peleamos, Oogie Boogie habla por el micrófono y se proclama rey de la ciudad, que ahora ha cambiado el nombre a Oogie Town. Después de limpiar la plaza de esqueletos, se nos abren algunas puertas, y en eso escuchamos a alguien que está atrapado. Seguidamente podemos beber de la fuente que está justo en medio, para curarnos un poco de salud. Ese señor que parece sapo nos dice que los niños cosieron de nuevo a Oogie, lo llenaron con bichos y lodo, y es por eso que ha vuelto a la vida. Entramos a la alcaldía y nos encontramos con la sombra de Oogie, ya que no aparece físicamente, sino que su sombra cobra vida, donde tenemos que luchar contra él. Al darle latigazos iremos llenando una barra de notas musicales, y Jack se irá estremeciendo. Cuando la llenemos podremos activar un ataque de notas musicales, en las cuales debemos seguir el orden del botón que va saliendo, con esto derrotando a la sombra. Después de la batalla, Jack tiene una visión más clara de la gravedad de la situación. Oogie está actuando desde las sombras, manipulando a los ciudadanos de Halloween Town y los otros mundos festivos. Este combate también sirve para demostrar que Oogie ha generado nuevos poderes y ya no es el mismo villano al que Jack venció antes. La influencia maligna de Oogie está comenzando a extenderse. Luego, obtendremos la puerta del árbol de nuestra dimensión. Salimos y afuera nos encontramos con un lindo recuerdo. Una guillotina como la que solíamos tener desde pequeños. Luego el niño con los ojos cosidos nos dice que la tienda de las brujas ha abierto de nuevo por el caos en la ciudad.
pero nosotros necesitamos la llave para salir de ella, ya que nos encontramos encerrados, a lo que el niño nos dice que el payaso la tiene, pero no sabe dónde está. Procedemos a escuchar algo en las alcantarillas y bajamos. Aquí está el payaso, pero lamentablemente no tiene la llave, así que él abrirá la puerta cuando la encuentre. Salimos y encontramos una carta del alcalde que había escrito desde hace meses, donde se propusieron hacer el Halloween el día más aterrador. El payaso encuentra la llave para poder salir y el niño de ojos cosidos nos dice que han capturado a Sally, y así que Jack se enoja y parte en busca de ella. Aquí afuera está la casita de su perro, pero por alguna razón no se encuentra en ella. También vemos el árbol de ahorcados, donde todos se han escondido por la presencia de Oogie. Le preguntamos al árbol sobre Sally. Entonces tenemos que ayudarlo a encontrar a sus ahorcados. También nos dice que nuestro perrito Zero debe de andar en su tumba. Es aquí cuando llegan los 3 niños en una tina de baño con patas y se topan con Jack. Estos 3 son unos hipócritas, ya que se dirigen a Jack de una manera idólatra y respetuosa, pero todos sabemos que son secuaces del saco de Oogie. Jack los descubre y nos enfrentamos al niño diablito. Este saca muchos esqueletos que al derrotarlos jura portarse bien de ahora en adelante, pero obviamente cruzó los dedos. Encontramos a Zero y este nos ayuda a arrastrar a los ahorcados que están todos aterrorizados para que regresen al árbol. Miren las calaquitas como están temblando. Levantaremos algunas tumbas más para que el árbol termine agradeciéndonos. Luego aparece el avión de papel que nos mandó Sally, donde confirman lo que pasa en la ciudad. Se nos aparece de nuevo el niño enfadoso, donde al derrotarlo de nuevo nos jura otra vez ser bueno. Sí, Chuy. Encontramos a Sally, pero en eso aparece una araña gigante que le está protegiendo. Para esto primero tenemos que golpearla por atrás para que saque arañitas, y al eliminar estas irá perdiendo gran parte de su vida. Llenamos la barra y hacemos los pasitos prohibidos para salvar a Sally y obtener una puerta de festividad, la del Día del Amor y la Amistad. Ella nos dice que debemos salvar al doctor, ya que él también está secuestrado en su propio laboratorio. En eso Sally nos recuerda que somos el Rey Calabaza y que podemos usar nuestra habilidad de fuego. ¿Cómo no te vas a acordar de eso, Jack? Directo al laboratorio podemos usar la habilidad para quemar la madera y activar las palancas. Nos servirá también para resolver otro tipo de acertijos. Después, Igor no nos deja pasar a menos que le entreguemos una galleta. En eso llegan de nuevo los niños castrosos y en este caso enfrentándonos a la niña brujita. Agarramos a los fantasmas y los chicoteamos. Estos escapan y vamos a la tienda a comprar la galleta que necesitamos, pero están agotadas y fuera le preguntamos al niño de la plaza si tendría alguna. Él sí tiene, pero no quiere dárnosla. Solo aceptará si le contestamos bien la trivia que nos quiere hacer. Procedemos a contestarle preguntas como ¿qué forma tiene el timbre de Jack? ¿De qué color es el agua de la fuente? Y puras cosas referentes a Halloween y la película. Obvio la respondí varias veces ya que en algunas no las supe. Y son un total de 10 preguntas. Recibimos la galleta para dársela a Igor, que en realidad le dimos una caja entera al dragón. Entramos al laboratorio, pero nos damos cuenta de que Oogie está usando la tecnología del doctor para crear monstruos. Al llegar al laboratorio, la niña brujita nos estará tirando piedras gigantes, y al final dirá que solo fue una broma, pero como siempre diciendo que va a cambiar, con ganas de darte un chicotazo también a ti. Encontramos al Dr. Frankenstein y nos damos cuenta de que su cerebro ha sido cambiado por uno verde. Esto hace que esté en contra de nosotros y necesitamos ponerle su cerebro rosita de nuevo. Para esto nos enfrentamos a él. Le bajamos la mitad de la vida y seguimos jalándole la cabeza para sacarle su cerebro malo y poderle cambiarle por el bueno. Recuperamos al doctor y obtenemos una puerta de festividad, en este caso el día de San Patricio. El doctor nos dice que es 24 de diciembre y casi se acerca Navidad. También obtenemos el poder de Jack Santa Claus. It's Sandy's costume. Jack pronto se da cuenta de que Oogie Boogie no solo quiere Halloween Town, sino que planea apoderarse de todos los mundos festivos. Jack sigue las pistas de Oogie y se dirige al portal que conecta Halloween Town con Christmas Town. Nos enfrentamos ahora con el tercer niño que faltaba y obtenemos la puerta del Día del Pavo. Regresamos a la plaza y vemos al payaso atrapado en una especie de patín, así que usamos nuestra habilidad de Santa Claus, el Merry Christmas. Pero eso no lo detiene, por lo que debemos encontrar una herramienta. Con esta detenemos al payaso y nos dice que tenemos que ir a ver los hermanos vampiro. Pero la puerta se encuentra cerrada y casualmente el payaso tiene una palanca que abre la puerta desde su casa. Muy rarete. Al entrar, nos sale de la nada un esqueletón, que fue muy fácil acabar con él. Al entrar en el cuarto de vampiros vemos que no hay ninguno, así que fuera capturamos a un murciélago.
Este lo metemos a un ataúd y se convierte en uno de los hermanos vampiro. Este les explica que Oogie los convirtió y tiene que encontrar a sus demás hermanos. Encontraremos a los demás vampiros y nos irán dando piezas de llave de la casa del alcalde. Una vez al salvar los tres, nos abrirán la casa del alcalde, donde pondremos las 4 piezas y veremos al alcalde encerrado en una jaula. Así que subimos por toda la casa del alcalde, que la verdad estaba gigantesca. Vean el tamaño de esos balcones. Encontramos al alcalde y vemos que fácilmente se pudo haber salido por la jaula. Si cabes por ahí, ¿no? Lo rescatamos y subimos arriba del todo a la casa, donde estarán ahora los 3 niños juntos, y debemos enfrentarnos a ellos. Así que nos ponemos modo serios. Parece una pelea contra un toro, por cómo se van moviendo. Primero le rompemos la tina y luego nos enfrentamos a ellos uno por uno. Al derrotarlos, recibiremos la puerta del Día de la Independencia. Eso creo, porque tiene estrellitas. Los niños terminan engañándonos y tirándonos a un agujero lleno de lava, donde para salir debemos resolver muchos acertijos de ubicación, donde nos pasaremos de lado a lado columpiándonos o usando plataformas de transporte. Asimismo, evitando todo tipo de cuchillas o nos irán bajando mucho la vida. Una vez subiendo, encontraremos una puerta con la forma de un árbol de Navidad. En eso se nos aparece un jefe araña, pero ahora de color azul y más grande. Podemos darnos cuenta de que todos los reyes de cada día festivo están capturados y encerrados tras las rejas. Entramos a la de Navidad y dentro es un mapa completo de pasadizos con trampas, donde debemos utilizar nuestra habilidad del Rey Calabaza para poder encender los mecanismos con fuego y poder pasar a gusto. El lugar estaba lleno de cartas de póker por todas las paredes. Al final del recorrido nos encontraremos con Oogie Boogie, ya en su forma física. Lo enfrentamos para saber qué hizo con Santa Claus, pero él se niega a entregárnoslo. Este enfrentamiento es dentro de una rueda giratoria, donde estarán saliendo trampas en cada una de las paredes. Seguidamente debemos lanzarle los dados bomba que aparecen por un corto tiempo. Llenamos la barra de notas y hacemos el bailecito para eliminarlo. Pero resultó ser que no era el Oogie original, sino otra sombra dentro de un saco. Nos entregan la puerta del día de Pascuas, pero aún necesitamos la de Navidad. Regresamos a la plaza central y el chamaco nos hace de nuevo otras 10 preguntas. Ya ni mi maestra de español o de historia me hacían tantas. Aquí podemos hablar con todos nuestros amigos. Algunos nos dan unas misiones secundarias y otros nos suplican acabar con el tormento de Oogie. Al hablar con el alcalde, le pedimos de favor que nos ayude a liberar a todos los reyes de las festividades, los cuales son 5, ya que siguen encerrados en la guarida de Oogie, a lo que el alcalde accede, mientras nosotros vamos con Zero, quien nos ayuda a encontrar la llave para ir a las afueras de Halloween Town, para luego colocar las puertas de las festividades de Pascua, 14 de febrero, Día del Pavo y Halloween. Después nos encontraremos con Sally, muy parecido a la película, pero recordemos que es otra historia diferente, aunque mantenga muchos datos parecidos. Después de eso, nos dirigiremos al bosque de las festividades. Aquí colocaremos la del día de San Patricio, luego la del día de la Independencia. Estas irán desapareciendo una vez de que las activemos. Luego más adelante estará la del día de Pascuas, que al tocarla se nos cerrarán las puertas y saldrán varios enemigos a defenderla. Aquí nos damos cuenta que Oogie ha cambiado las puertas y debemos de colocar las auténticas de festividades. Así que para evitar eso, Oogie las protegió con sus secuaces. Una vez destruyendo las puertas impostoras, regresaremos al lugar donde colocamos las puertas y las cambiaremos por las de Oogie. Al hacer eso, somos interceptados por guardianes esqueletos de hielo y fuego, y al derrotarlos recuperaremos la puerta de Navidad. Regresamos al bosque a colocar todas las puertas originales en su sitio. Una vez puesta la de Navidad, se abre y somos absorbidos por una ventisca que nos lleva a su mundo. Del lado del alcalde vemos que pudo liberar a todos los reyes, pero nosotros al llegar al mundo de Navidad vemos que la celebridad está destrozada por completo debido a los estragos de Oogie. Hasta el árbol cambió por uno de él. Nosotros debemos encender las luces de nuevo, colocar las esferas de colores de regreso en los árboles, así como la estrella que va en la punta del árbol gigante, logrando así recobrar el brillo de la Navidad. Luego escucharemos un jojo a lo lejos, pensando que es Santa, mientras sus duendes nos reciben, pero en realidad era Oogie Boogie, ahora sí completamente real arriba del trineo de Santa, mientras tiene a Santa Claus colgado de una barra de caramelo, lo cual en pocos minutos será arrollado por un tren. Para poder salvarlo, debemos de agarrar los latigazos al tren mientras vamos cambiando de dirección las vías con las palancas. Salvaremos a Santa
pero Oogie logra escapar con el trineo. Todos los niños buenos se quedarán sin regalos esta Navidad, pero para nuestra suerte, Sally llega en su propio trineo fabricado con ataúdes. Bien turbia esta parte. Santa y Jack se suben al trineo y van tras Oogie Boogie. Después le pegan un cuetazo que hace que caiga el trineo. En eso se enoja de tal manera que absorbe todos los insectos y cosas repugnantes del suelo, para convertirse en un monstruo gigantesco, llamándose a sí mismo el Rey Oogie. Ahora empieza la pelea final, donde obviamente le pegaremos chicotazos y le prenderemos fuego tanto con nuestra habilidad de Rey Calabaza como de los tubos de los alrededores. Una vez bajándole la vida, nos retará un duelo de baile. Al acertar una buena cantidad de botones, le iremos haciendo cada vez más daño al saco de papas. Eso se convirtió de repente en la película del Joker 2, con tanto baile y canto de la nada. Pero como tomamos clases de baile en las vacaciones, logramos detener a Oogie y deshacer su enorme saco. Ahora Santa Claus ya tiene tiempo para entregar los regalos a los niños. Jack se disculpa con Santa por meterlo en este lío, pero Santa le da las gracias por salvarle la vida. Procede a tirar 1000 regalos por todos lados. Jack al final se da cuenta de que los descubrimientos más maravillosos sobre Halloween que alguna vez salió a buscar en otras partes se encuentran en su mundo y más cerca de lo que cree, haciendo énfasis de que Sally para él significa una de las cosas hermosas que no veía aunque la tuviera tan cerca. Nuestro Halloween se convirtió ahora en el día del amor y la amistad. Si el video te gustó, dale like y suscríbete, que eso me ayudaría muchísimo. Gracias por llegar hasta esta parte y te dejo estos videos que sé que te encantarán. Dales click.